moverlo, puede levantarlo con ejercicio. ¿No quién de aquí va al gimnasio? Nadie, ni a pasear siquiera, ni a renovar la corteja. Tiene que ir con ejercitarse. ¿Va? Yo hago natación. ¿Ah? Yo hago natación. Natación. Bueno, ¿qué es lo que, ¿sabe qué es lo que se produce en el gimnasio? Pues, hay una hipertrofia o hiperplasia de la célula. Hipertrofia, ¿no? Las células musculares no aumentan de tamaño, eso es hiperplasia. Aumentan de volumen, hipertrofia. ¿Ya? ¿Y saben qué usan los que van a los gimnasios para tener músculo? Esteroide. ¿Ah? Esteroide. Los anabolizantes de esteroides, pues estos son hormonas, son testosterona. Por eso es que la mujer se sale la voz, le sale bigote, barba, se le crece el clítoris, para más excitable, porque la testosterona es lo que da la excitación en las mujeres. Todos tenemos testosterona y estrógeno. Solo que los hombres tenemos testosterona en mayor cantidad y estrógeno en menor cantidad. La hormona femenina, las mujeres tienen estrógeno en mayor cantidad y testosterona en mayor cantidad, pero también tienen. Entonces las mujeres producen esas alteraciones. El hombre produce alteraciones, atrofia del pene y los testículos, cáncer de hígado, no se me acuerdo de otra cosa más, pero produce alteraciones porque el sistema endocrino, si uno lo estimula, por decirle, como hormona, el órgano que la produce deja de funcionar, produce atrofia. En el cuerpo, por decir, el cerebro mide la cantidad de testosterona que hay, y si hay testosterona que uno le brinda extra, los testículos no van a funcionar, igual que los ovarios de las mujeres, o la tiroides, los hombres de las mujeres. Entonces produce una serie de alteraciones, y eso está usando mucho en los gimnasios. Crían cuerpo, pero se la atrofia todo. Entonces el músculo esquelético está formado por numerosas fibras musculares. Las fibras se extienden a lo largo de toda la longitud del músculo. Todas las fibras están inervadas por una terminación nerviosa, localizada cerca del punto medio de la fibra. Por eso es que duele, ¿no? Cuando nos desgarramos, por ejemplo, duele, ¿no es cierto? Tiene inervación, tiene irrigación, y tiene inervación sensitiva y inervación motora. Si no, no lo podríamos ver hoy, ¿no? Anatomía y fisiología del músculo esquelético. El sarcolema es la membrana celular de la fibra muscular. Está formado por una membrana verdadera, la membrana plasmática, y una cubierta externa de material polisacáridos. En los extremos de la fibra muscular se fusiona con fibras tendinosas formando los tendones. Es que los músculos no se pueden insertar directamente en un hueso sin no tienen las condiciones. Entonces se van concentrando las fibras y se forman los tendones. Y esos tendones son los que insertan en los huesos. Vemos los tendones. La miofibrilla, filamentos de actina y nocina. Cada fibra muscular contiene cientos a miles de miofibrillas, que no es una sola fibra, están agrupadas las miofibrillas. Cada miofibrilla está formada por unas 1500 filamentos de miocina y 3000 de actina. La actina y la miocina son moléculas proteicas polimerizadas. Responsables de la contracción muscular. Los puentes cruzados son proyecciones que se forman en el filamento de la miocina. Los extremos del filamento de actina están unidos en el disco Z. El disco Z está formado por proteínas, filamentos que unen las miofibrillas a lo largo de la fibra muscular. El sarcómero es la porción de la miofibrilla que está entre los dos discos Z. Entonces, aquí ven organización del músculo esquelético desde el nivel macroscópico al molecular. Tenemos el músculo esquelético, ven la fascia muscular, fibra muscular de 10 a 80 micras, como está el músculo está compuesto por miofibrillas, ¿no es cierto? ¿Dónde está? A, B, C, D,
microfilamentos de actina de 3000 y de actina de 3000 y de miosina de 1500. FGHI, corte transversal de los niveles que se indican. Banda I, banda clara con filamentos de actina, son inótropes a la luz polarizada. Banda A, banda oscuras con filamentos de miosina, son anisótropas a la luz polarizada. Disco Z, formado por proteínas filamentosas y sarcómero, porción de la miofibrilla que está entre los discos Z. Moléculas filamentosas de titina, proteínas de peso molecular de 3 millones, muy elástica, actúa como armazón que mantiene en su posición a los filamentos de actina y miosina, permite el funcionamiento de la maquinaria de contracciones del sarcómero. El sarcoplasma en la célula, la membrana citoplasmática de la célula, ¿no? Tiene líquido intracelular que está entre los espacios de la miofibrilla, contiene grandes cantidades de potasio, magnesio y fósforo, contiene múltiples enzimas y proteínas. Las mitocondrias proporcionan grandes cantidades de energía en forma de ATP, que es como si usamos la energía, ¿no es cierto? Adenosina y fosfato, la energía, y se produce la cesión o el uso de un fosfato, entonces ya vuelve a la célula como adenosina y fosfato, ya consumió como energía un fosfato. El retículo endoplásmico se denomina retículo sarcoplástico, rodea la microfibrilla de todas las fibras musculares. Tiene una organización especial para controlar la contracción muscular. Tienen esta foto del músculo. Microfotografía electrónica de la microfibrilla muscular que muestra la organización detallada de los filamentos de actina y miosina. Obsérvese las mitocondrias situadas en la fibrilla, que están las mitocondrias, son las que producen la energía de la célula, ¿no? Retículo sarcoplásmico en los espacios extracelulares que hay entre las miofibrillas, que muestra un sistema constitucional que sigue un trayecto a la miofibrilla. También se muestra en sección transversa los túbulos, donde está la flecha, que se dirigen hacia el exterior de la membrana de la fibra y que participan en la transmisión de la señal eléctrica hacia el centro de la fibra muscular. Mecanismo general de la contracción muscular. Un potencial de acción viaja a lo largo de una fibra motora hasta sus terminales sobre las fibras musculares. En cada terminal, el nervio secreta acetilcolina, que es un mediador, ¿no es cierto?, que se encuentra entre las células, secretado por las neuronas. La acetilcolina actúa sobre una zona de la membrana de la fibrilla muscular para abrir los canales activados de la acetilcolina. La ruptura de los canales permite que los iones sodio difundan hacia el interior de la membrana de la fibrilla muscular. Se inicia un potencial de acción de la membrana. El potencial de acción viaja a lo largo de la membrana de la fibra muscular. El potencial de acción despolariza la membrana muscular y buena parte de la electricidad fluye hacia el retículo sarcoplásmico y hace que libere grandes cantidades de iones de calcio almacenado. Los iones de calcio inician fuerza de contracción entre los filamentos de actina y miosina, haciendo que se deslice uno sobre otro en sentido longitudinal. Constituye el proceso de contracción, ¿no?, del músculo. Después los iones de calcio son bombeados hacia el retículo sarcoplásmico por una bomba de calcio de la membrana y permanece almacenado hasta que llega a un nuevo potencial. Entonces, todo este proceso para que nosotros podamos mover los músculos, ¿ya? Miren la minuciosidad del proceso, que nosotros no nos damos cuenta. Entonces, el mecanismo de la contracción muscular, aquí se puede sentir, aquí la fibra está relajada y aquí la fibra está contraída. ¿Ya? Mecanismo de deslizamiento de los filamentos de la contracción
insular. 1. En el estado relajado, los extremos de los filamentos de actina se extienden de los discos Z apenas comienzan a sobreponerse entre sí. 2. En estado contraído, los filamentos de actina han sido traccionados hacia adentro por los filamentos de la miosina, superponiéndose en máxima extensión. Los discos Z han sido traccionados por los filamentos de actina. Estado relajado y contraído de una miofibrilla que muestra, fíjense, aquí está contraído y acá está relajado. Fíjense, hasta este espacio es más corto aquí que allá. El superior, hay deslizamiento de los filamentos de actina, zona rosa, y los espacios que hay entre los filamentos de la miosina, parte roja. Y en el inferior hay la aproximación entre sí de las membranas secas. Características moleculares de los filamentos contráctiles. Estos son los filamentos de miosina, formados por múltiples moléculas de miosina, peso molecular 480.000. Las moléculas de miosina están formadas por 6 cadenas polipeptídicas, 2 cadenas pesadas de peso molecular de 200.000 y 4 cadenas ligeras. Las 2 cadenas pesadas se enrollan entre sí en espiral formando la cola de la molécula de miosina. En un extremo, las dos cadenas pesadas se doblan para formar la cabeza de la molécula. Las 4 cadenas ligeras también forman parte de la cadena. Los filamentos de miosina. El filamento de miosina está formado por 200 o más moléculas individuales de miosina. La cola de la molécula agrupada entre sí forma el cuerpo del filamento. La cabeza de la molécula se encuentra fuera del cuerpo. Parte del cuerpo se prolonga hacia la región lateral formando los brazos que separan la cabeza del cuerpo. ¿Sí? ¿No? La cabeza y los brazos forman los puentes cruzados. Cada puente es flexible en 2 puntos denominados bisagras. La cabeza articulada participa del proceso real de contracción. La cabeza actúa como una enzima ATPasa. La longitud total de los filamentos de miosina es de 1.6 micras. Los filamentos de actina. El filamento de actina está formado por 3 componentes proteicos: actina, tropomiosina y troponina. El esqueleto del filamento es una molécula de proteínas F-actina. 2 hebras de color claro enroscadas en una hélice. La doble hélice F-actina está formada por moléculas de G-actina, a peso molecular 42.000. A cada molécula de G-actina se une una molécula de ADP. Los puntos activos están a lo largo del filamento de actina. Las bases de los filamentos de actina se anclan en los discos Z. La longitud del filamento de actina es de 1 micra. Filamento de actina. La molécula de troponina tiene de 70.000 y una longitud de 40 nanomicras. Está enrollado en espiral al lado de la hélice de F-actina. Está en estado de reposo, recubre los puntos activos de las hebras de F-actina y en este estado no se puede producir ninguna atracción entre las moléculas de miosina y actina para producir una contracción. Filamento de actina. La molécula de troponina está unida a lo largo de la molécula de troponina. Se trata de complejos de 3 sustancias de proteínas unidas entre sí de manera laxa. Cada una tiene una función específica en el control molecular. Troponina 1, afinidad por la actina. Troponina T por la troponina. Y troponina C, afinidad con el calcio. Se piensa que une la troponina a la actina.
molécula de miosina. Combinación de muchas moléculas de miosina para formar un filamento de miosina. También se muestran líneas de puentes cruzados de miosina y la interacción entre la cabeza de los puentes cruzados con los filamentos de la actina adyacente. Filamento de actina formado por 2 hebras longitudinales de la molécula F-actina y 2 hebras de molécula de troponina que se disponen en los surcos que hay entre las hebras de actina. Hay un complejo de troponina unido a un extremo de cada una de las moléculas de troponina que inicia contracción. No habla de relajación, no. Puro contracción. Interacción de un filamento de miosina, 2 filamentos de actina y los iones calcio para producir contracción. Inhibición de los filamentos de actina por troponina, tropomiosina, activados por los iones de calcio. Un filamento de actina puro sin la presencia de complejo de troponina, tropomiosina se une instantánea e intensamente a la cabeza de la molécula de miosina. Si se añade el complejo troponina, tropomiosina no se produce la unión entre la miosina y la actina. Se piensa que los puntos activos del filamento normal del músculo relajado son inhibidos o cubiertos físicamente por el complejo troponina, tropomiosina. Antes de que se produzca la contracción se debe inhibir el efecto bloqueante del complejo troponina, tropomiosina. En presencia de iones de calcio se inhibe el efecto inhibidor del complejo troponina, tropomiosina. Esto descubre los puntos activos de la actina, permitiendo que se atraigan las cabezas de actina y que produzcan la contracción. Interacciones en el filamento de actina activado en los puentes cruzados de miosina. Mecanismo de cremallera de la contracción. Cuando una cabeza se une a un punto activo se producen cambios intramoleculares entre la cabeza y el brazo del puente cruzado. La cabeza se desplaza hacia el brazo y arrastra con ella el filamento de actina. Este desplazamiento se denomina golpe activo. La cabeza recupera su posición extendida y combina con un nuevo punto activo. La cabeza se desplaza una vez más para producir un nuevo golpe activo y el filamento de actina avanza otro paso. Estos son los movimientos que se producen en los músculos. Mecanismo de cremallera de la contracción muscular. ATP como fuente de energía para la contracción. Cuando se contrae el músculo se realiza un trabajo y es necesaria energía. Durante la contracción se extiende ATP para formar ADP. ¿Ya? Aquí se consume una molécula de fosfato, ¿ya? Que es la energía que mueve los músculos, ¿ya? El fosfato. Este ADP tiene una molécula de fosfato y el ATP tiene 3 moléculas de fosfato. Es lo que consume el músculo para contraerse. Mayor sea la magnitud del trabajo que realiza el músculo, mayor es la cantidad de ATP que se extiende, efecto FED. Fenómenos químicos en el movimiento de la cabeza de miosina. Antes de que se realice la contracción, la cabeza de los puentes cruzados se une al ATP. La actividad ATP pasa de la cabeza, desciende el ATP, pero queda en ADP y fosfato unido a la cabeza. Cuando el complejo troponina tropomiosina se une al complejo que queda descubierto, los puntos activos del filamento de actina, la cabeza de miosina se une entre ellos. Fenómenos químicos en el movimiento de la cabeza de miosina. El enlace de la cabeza y el punto activo produce un cambio conformacional en la cabeza. La cabeza se desplaza hacia el brazo del puente cruzado. Esto proporciona el golpe activo para tirar del filamento
filamento de actina. Una vez que se desplaza la cabeza del puente cruzado, permite la liberación de ADP y el ion fosfato. El punto de liberación de ADP se une a una nueva molécula de ATP. Esta unión hace que la cabeza se separe de la actina. Después de la cabeza se ha separado de la actina, se designa una nueva molécula de ATP para comenzar el siguiente ciclo. Energía una vez más comprime la cabeza a su posición perpendicular para comenzar unos nuevos ciclos de golpe activo. Cuando la cabeza comprimida con la energía del ATP almacenada se une a un nuevo punto fijo del filamento, se estira y proporciona un nuevo golpe activo. El filamento de actina ha producido una tracción hasta el final del filamento de miosina sin superposiciones entre actina y miosina. En este punto, la tensión del músculo es cero. A medida que el sarcómero se acorta y a medida que la actina se superpone a la miosina, la tensión aumenta hasta que la longitud del sarcómero es de 2.2 micras. Con un acortamiento adicional, el sarcómero mantiene la tensión hasta que llega a un punto B a una longitud del sarcómero de 2 micras. A medida que el sarcómero disminuye de longitud de 2 a 1.6 micras, se produce una rápida disminución de la fuerza de contracción. Efecto de la cantidad de superposición de los filamentos de actina y miosina sobre la tensión desarrollada por el músculo en contracción. Diagrama longitudinal, tensión de un sarcómero único contraído totalmente, que muestra la máxima fuerza de contracción cuando el sarcómero mide 2 a 2.2 milimicras de longitud. En la parte superior derecha está la posición relativa a los filamentos de actina y miosina a diferente longitud de sarcómero del punto de vista A al punto de vista D, al punto D. Cuando el músculo está en su posición normal, en reposo, longitud del sarcómero de 2 micras se contrae en una fuerza de contracción próxima a la máxima. El aumento de la tensión que se produce durante la contracción, denominada tensión activa, se reduce a medida que el músculo es distendido más allá de su longitud normal, notando la longitud del sarcómero de 2.2 micras. Se observa la disminución de la flecha de la longitud, una longitud del músculo mayor de lo normal. Relación entre la longitud y la tensión del músculo entre la contracción muscular durante la misma. El músculo esquelético se contrae muy rápidamente cuando lo hace frente a una carga nula, hasta un estado de contracción compleja de 0.1 segundo. La velocidad de contracción se hace cada vez más lenta a medida que aumenta el peso de la carga, porque está levantando el músculo, ¿no? Cuando la carga ha aumentado hasta la fuerza máxima que puede ejercer el músculo, la velocidad de contracción es cero y no se produce ninguna contracción. Relación entre la carga y la velocidad de contracción de un músculo esquelético que tiene una sección transversal de 1 centímetro y una longitud de 8 centímetros. Energía de la contracción muscular, generación de trabajo muscular durante la contracción. Cuando un músculo se contrae contra una carga, realiza un trabajo. Se transfiere la energía desde el músculo hasta la carga externa para levantar un objeto hasta una altura mayor o para vencer su resistencia. La energía necesaria para el trabajo procede de las reacciones químicas de la célula muscular. Fuente de energía para la contracción muscular. La contracción muscular depende de la energía que aporta el ATP. La mayor parte de la energía es necesaria para activar el mecanismo de cremallera mediante el cual los puentes cruzados tiran de los filamentos de actina. Es la fosforilación del ADP
para transformar en ATP. También se usa energía para bombear iones de calcio y para bombear iones de sodio y potasio. Fosfogreina contiene un enlace de fosfato de alta energía similar al ATP. Se decide que la energía que se libera produce el enlace de un nuevo ion fosfato a ADP para producir ATP. Glucólisis del glucógeno. La escisión enzimática del glucógeno en ácido tilúrico y ácido láctico libera energía para convertir ADP en ATP. Es 2.5 veces más rápido y no necesita de la presencia de oxígeno. Metabolismo oxidativo, combinación del oxígeno con productos finales de la glucólisis y otros nutrientes para formar ATP. Más del 95% provienen de esta fuente. Fíjense, el mecanismo funciona con ATP, ¿ya? La energía que consume el músculo, y son adenosín trifosfato, tiene 3 fosfatos. Acá lo metaboliza y queda adenosín difosfato, son 2 fosfatos. Entonces, un fosfato es que usa el músculo como energía. Eficiencia de la contracción muscular. La eficiencia se calcula como porcentaje del aporte de energía que se convierte en trabajo en lugar de calor. La eficiencia del músculo estriado es del 25%. La mitad de la energía de los nutrientes se pierde durante la formación de ATP. Se puede conseguir la eficiencia máxima cuando el músculo se contrae a una velocidad moderada. Se desarrolla una eficiencia máxima cuando la velocidad de contracción es del 30% de la velocidad máxima. Características de las contracciones de todo el músculo. Contracciones isométricas. Cuando el músculo no se contrae durante la contracción. Contracciones isotónicas. Cuando el músculo se acorta, pero la tensión del músculo permanece constante durante la contracción. Contracciones isométricas frente a isotónicas. Son los tipos de contracciones de los músculos, ¿ya? Sistema isotónico e isométrico para registrar las contracturas musculares. Dice, el músculo aquí dice no se acorta, en cambio acá se acorta, ¿no es cierto? Las isométricas. Características de los espasmos isométricos que se registran en diferentes músculos. El cuerpo humano tiene músculos esqueléticos pequeños, estarpedio, y grandes, cuádriceps. El cuádriceps es el músculo más grande que hay en el cuerpo, ¿no es cierto? ¿Y saben cuál es el más largo? El sartorio, ¿no? Las fibras pueden ser de 10 micras hasta 80 micras. La energía de la contracción varía de un músculo a otro. Las características mecánicas de la contracción varían de un músculo a otro. Un músculo muscular tiene una contracción isométrica de menos de un cuarto de segundo, 1 sobre 40 segundos. Músculo gastrocnemio tiene una duración de contracción de 1 sobre 15 segundos. Músculo sólido tiene una duración de contracción de 1 sobre 3 segundos. ¿Y por qué se llama sartorio, sabes? De los sastres. Que usa el sastre cuando usa la pierna, ¿no? Sartorio viene de sastre. Que usa el sastre. ¿Y cuál es el nervio más largo del cuerpo? Nervio vago. ¿Ah? Nervio vago. El vago, ¿no? ¿Y el más grueso? Ciático. El ciático. ¿Y cuál es el hueso que no es ni frío ni caliente? Tibia, ¿no? ¿Y el hueso transitorio? ¿Y el hueso transitorio? Cuando estaba hablando de medicina, pues se hacía con campeonatos interfacultades. Generalmente básquet, fulbito en la cancha universitaria, que era la única cancha que un liceo que había en esa época. Y para alentarnos, nosotros le llamamos de diferentes tipos de músculos esqueléticos de mamíferos que muestran un periodo de latencia entre el potencial de acción, despolarización y contracción. Hay diferentes tipos de contracciones.
Fibras musculares rápidas y fibras musculares lentas. Todos los músculos del cuerpo están formados por una mezcla de fibras musculares lentas y rápidas. Los músculos que reaccionan rápidamente están formados principalmente por fibras rápidas y una pequeña cantidad de fibras lentas. Los músculos que responden lentamente tienen principalmente fibras lentas. ¿Han visto cómo el párpado, por ejemplo, es rápido, ¿no es cierto? Rara vez uno tiene una lesión ocular cuando uno no ve, cierra el ojo inmediatamente, ¿no? Fibras rápidas, fibras grandes obtienen fuerza de contracción, retículo sarcoplástico externo, liberación de iones de calcio. ¿El calcio eso no? Carbono. Carbono es no. Grandes cantidades de enzimas glucolíticas liberan energía, vascularización menos extensa, menos metabolismo oxidativo, menos mitocondrias, menos metabolismo oxidativo. Entonces, las mitocondrias son las que producen la energía del organismo. Fibras lentas, fibras más pequeñas, inervadas por fibras nerviosas pequeñas, vascularización y capilares extensos para aportar oxígeno. Muchas mitocondrias, niveles elevados del metabolismo tienen que ver la diferencia. Estas fibras rápidas son más flojas, miren, estas son más valientes. Tienen un metabolismo alto, gran cantidad de hemoglobina, proteína que contiene hierro, que da el aspecto rojo al músculo. Mecanismo de la contracción del músculo esquelético, unidad motora. Todas las motoneuronas que salen de la médula espinal inervan múltiples fibras nerviosas. Todas las fibras musculares son inervadas por una única fibra nerviosa denominada unidad motora. Los músculos pequeños que reaccionan rápidamente y tienen un control exacto tienen más fibras nerviosas por menos fibras musculares. Los músculos grandes que no precisan un control fino tienen un centenar de fibras musculares en una unidad motora. Por eso es que son más lentos, ¿no? Porque tienen menos inervación. Contracción musculares de diferentes fuerzas. Sumación de fuerza. Adición o sumación de los espasmos individuales para aumentar la intensidad de la contracción muscular global. Sumación de fibras, aumento del número de unidades motoras que se contraen de manera simultánea. Sumación de frecuencia y tetanización, aumentando la frecuencia de la contracción. A medida que aumenta la frecuencia llega a un punto en que cada nueva contracción se produce antes de que haya finalizado el anterior. Cuando alcanza un nivel crítico, la contracción se hace más rápida que se fusiona entre sí. Es la tetanización, también cuando se dura. ¿Han visto ustedes? No había y ahí ya no ha de haber también había mucho tétano neonatal. Y los niños quedaron así duros, o así arqueados por la cabeza, apoyado por la cabeza y los talones, así arqueados, duros, por el tétano. Antes a los niños le ligaban en el campo, le ligaban el cordón umbilical con la cola, pelos de la cola del caballo. Y resulta que el caballo elimina el clostridio y el tétano por su meses. Imagínense la cerda, ni la lavaban siquiera, las heces del caballo en el ombligo del niño. Entonces venía mucho, había una sala especial de tétano neonatal en el hospital del niño. Y eran puros niñitos, y uno entraba a la sala y les hacía así, toditos se los contraían. Los niños entraban con su crisis de tétano ahí, los estimulaba el sonido. Todavía casi no hay tétano, porque también hay por los programas de salud del gobierno, hay la vacunación contra el tétano para la madre, para proteger a la mujer. Contracciones musculares de diferentes fuerzas. Sumación de fuerza. ¿Ya lo vimos?
Máxima fuerza de contracción. La máxima fuerza de contracción tetánica de un músculo que funciona en una longitud normal es entre 3 y 4 kilos por centímetro cuadrado. Cambios de la fuerza muscular al inicio de la contracción, el efecto de la escalera. Cuando un músculo comienza a contraerse después de un periodo de reposo prolongado, su fuerza inicial suele ser tan pequeña como la mitad de su fuerza entre 10 y 50 contracciones. La fuerza de la contracción aumenta hasta su meseta. Tono del músculo esquelético, incluso cuando el músculo está en reposo hay una cierta cantidad de tensión, es el tono muscular. Fatiga muscular, la contracción prolongada e intensa de un músculo da lugar al estado de fatiga muscular. La fatiga aumenta en una proporción casi directa con la velocidad de depresión del glucógeno del músculo. Cuando uno está haciendo un esfuerzo sostenido mucho tiempo, ¿no es cierto? Al final queda temblando el brazo, por decirlo. ¿Ya? Esa es la fatiga muscular. Sistema de palanca del cuerpo. Los músculos actúan aplicando una tensión en su punto de inserción en los huesos. Los huesos forman a su vez varios tipos de sistemas de palanca. El antebrazo en ángulo recto con el brazo, potencial de elevación del bíceps en la mano igual a 20 kilos. Brazo totalmente extendido, la fuerza de la mano es mucho menor de 20 kilos. Sistema de palanca, ¿ya? Entonces los tendones tienen mucho que ver y los músculos, ¿no es cierto? Tienen mucho que ver para producir el sistema de flexión o de palanca. Colocación de una parte del cuerpo por la contracción de los músculos agonistas y antagonistas del lado opuesto de la articulación. Coactivación de los músculos antagonistas. Casi todos los movimientos del cuerpo están producidos por la contracción simultánea de músculos agonistas y antagonistas. Se denomina coactivación de los músculos agonistas y antagonistas. Está controlada por los centros motores del encéfalo y de la médula espinal. Los músculos antagonistas y agonistas se excitan por igual. A medida que un brazo o una pierna se mueve hacia una posición media, disminuye la fuerza del músculo más largo y aumenta la del músculo más corto, hasta que las fuerzas se igualan y el movimiento se distiende. Tiene que haber equilibrio, ¿no es cierto? Entonces, entre los flexores y extensores, porque si no también, si no hubiera equilibrio, se iría hacia atrás el brazo o se iría hacia adelante, entonces tiene que haber equilibrio. Todo tiene que estar en el organismo en homeostasis, ¿no es cierto? Equilibrio. Remodelado del músculo para adaptarse a la función. Todos los músculos se remodelan para adaptarse a la función que deben realizar. Se altera su diámetro, su longitud, su fuerza y su vascularización. Cuando se produce un aumento de la masa total del músculo, es hipertrofia, ¿no es cierto? Se debe al aumento de los filamentos de actina y miosina en cada fibra muscular. Aparece cuando el músculo es sometido a cargas durante el proceso contráctil. Ya no hace músculo uno estirando, ¿no es cierto? Y contrayendo, ¿no? Atrofia muscular, cuando se produce una disminución de la masa total del músculo. Hay disminución de las proteínas contráctiles. Se produce cuando el músculo se utiliza durante semanas. No se utiliza durante muchas semanas. Ajuste de la longitud muscular. Cuando las fibras son extendidas hasta una longitud mayor a lo normal, se añade sarcómero en los extremos de las fibras musculares donde se unen a los tendones. Se pueden añadir varios sarcómeros por minuto. Hiperplasia de las fibras musculares es el aumento real de la fibra muscular cuando hay una necesidad de generación extrema de fuerza muscular. Efecto de denervación muscular. Cuando el músculo pierde su inervación, ya no recibe señales contráctiles que son necesarias para que inicie su contracción.
Se inicia un proceso de atrofia. En 2 meses aparecen cambios degenerativos en la fibra muscular. En la fase final, las fibras musculares son destruidas y sustituidas por tejido fibroso y adiposo. Se produce la contractura cuando el músculo tiende a seguir acortado. Rigidez cadavérica. Varias horas después de la muerte todavía los músculos entran en estado de contractura. Los músculos se contraen y se hacen rígidos, sin potencial de acción. Se debe a la pérdida de todo ATP. El músculo permanece rígido hasta que las proteínas se deterioran entre 15 a 25 horas. ¿Ya? Entonces, si alguna vez ustedes van a examinar a un paciente, un cadáver, van a ver que hay un momento en que el cadáver se pone rígido. ¿Ya? Y después se vuelve flácido. Va perdiendo temperatura, de todo, o sea, que va alterándose, ¿no es cierto? El cuerpo normalmente pierde un grado de temperatura por hora de